Buenas tardes. Excelentísima señora doña Carmen Iglesias, querida Carmen, gracias por tu presencia en la Fundación Universitaria Española, que conoces muy bien desde hace mucho tiempo, por tu amistad con el profesor Villapalos, que no ha podido estar aquí con nosotros en este momento. Y esto, Antonio, va muy mal, el micrófono. ¿Ah, sí? Bien, pues muchísimas gracias por tu presencia y por estar aquí para compartir con nosotros toda esta temática tan importante de lo que ha supuesto la primera vuelta al mundo, la primera circunvalación, porque para nosotros supone la academia el referente fundamental en el que hemos estado trabajando por el documento que ustedes hicieron público y que realmente en muchísimos lugares hemos tenido a bien descubrir, profundizar y caminar hacia adelante. 7 universidades nos hemos reunido para este congreso que lleva todo un curso preparándose. La Universidad Complutense, la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, la Francisco de Vitoria, Abad Oliva, la Rey Juan Carlos, la Católica de Valencia, la Universidad San Dámaso, todas unidas por esta Fundación Universitaria Española en su seminario de Historia. Es muy importante agradecer la presencia de todas las autoridades civiles, militares, académicas, eclesiásticas que se encuentran aquí hoy. Muchísimas gracias a todos. Permitidme de una manera especial, junto a los embajadores de la Vuelta y otros embajadores que se encuentran aquí, que salude a doña María Dolores de Cospedal, tiempo con nosotros de ministra y tiempo con nosotros como responsable de una comunidad autónoma española. Y permitidme que en estos días de dificultades para nuestra nación salude también a todos los militares con rango especialmente superior que se encuentran aquí esta tarde para compartir con nosotros esta hazaña en la que toca muy de cerca a la Armada y toca muy de cerca lo que significa a toda la vida de la nación española. Quisiera disculpar, ya lo he hecho, a don Gustavo Villapalos, que ha preparado muy gustoso todo esto, pero deciros con toda claridad que esta conmemoración en esta fundación universitaria ha tenido como fin un monográfico de 10 autores que se han empeñado muy seriamente con datos objetivos a trabajar este tema. Así, después lo presentaremos como un vídeo en inglés y un vídeo en español que señala la hazaña y que se ha hecho un estudio muy serio de documento y de documental. Es decir, que al final aparecen en el vídeo todos los créditos donde, como si fuera una tesis doctoral, tiene las notas a pie de página. Es un buen documento. Y por otra parte, se han dedicado artículos en medios de comunicación a hacer presente lo que en un momento determinado la academia que dirige doña Carmen, se da cuenta y lo hace posible. Porque estamos ante un hecho inmenso, lo que supuso para nuestra nación al inicio de la edad moderna, de esta edad moderna que reconfiguró la imagen del mundo en su época para la posterioridad. El descubrimiento de los nuevos pueblos para la familia humana, la apertura de nuevas rutas comerciales y muy especialmente el anuncio de la fe católica a todos los que se encontraban fue fundamental en esta hazaña. La corona española, tal y como el documento que la Academia nos indica, hace posible esta gesta, apoyada por el Obispado de Burgos y fundamentalmente con 5 naves, que volverá la nave Victoria, teniendo en cuenta la importancia para nosotros de que estos hombres fueron a Sevilla a rezar ante la Virgen de la Victoria y vuelven ante la misma imagen de la Virgen. Toda una serie de acontecimientos que yo no voy a relatar porque la directora de la Academia nos hablará de ello, pero sí que es fundamental saber lo que significa realmente la protección de la corona española en ese momento, lo que significa también en aquel momento el mundo portugués y cómo realmente se ha incorporado con mucha seriedad y con muchos datos objetivos, como os decía, aparato crítico, toda la verdad sobre estos hechos. Es para nosotros muy, muy importante descubrir cómo, al terminar esta gesta, se confirmó la conexión de los océanos del mundo. Se propulsó la primera globalización, abrió nuevas rutas comerciales, permitió hallar nuevas culturas, posibilitó descubrir enfermedades desconocidas como el escorbuto, catalogó una nueva fauna y flora del mundo, permitió observar fenómenos naturales como el Niño, como el fuego de San Telmo, realizó importantes descubrimientos astronómicos como las nubes de Magallanes y anunció al mundo al Dios del Logos que supera mitos y supersticiones, dando sentido pleno a la vida de los hombres.
Hoy el encuentro Fe-Cultura tiene que acompañar también la revolución tecnológica, como lo hizo en aquel momento a toda esta tripulación. La antropología y la ética tienen que estar presentes desde esta Fundación Universitaria Española y desde todas las universidades para ayudar a los nuevos desafíos, a las nuevas empresas, a las nuevas formas de que España esté presente en el mundo tecnológico, en el desarrollo de capacidades, en los alimentos emergentes para salir del hambre, superar las nuevas pobrezas, ser parte de la emergencia de la sostenibilidad del planeta. ¿Estamos en la casilla de salida? ¿Es una nueva época? ¿Habrá nuevas gestas? Vamos a intentar esta tarde, de una manera muy especial, descubrir que todo esto lo podremos hacer si nuestra nación está unida. Algunos no se dan cuenta que nuestra nación es fruto de un proceso histórico, no de una anexión. España fue España romana, España goda, es la España perdida, la España reconquistada, la España de la unidad. Necesitamos esa unidad para un proyecto tan importante que, como digo, no fue una anexión, sino fruto de un proceso histórico. Querida doña Carmen, muchísimas gracias por su presencia y pasamos a hacer su presentación para que los muy poquitos que no la pueden conocer sepan quién tienen delante esta tarde. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para doña Carmen. Muy buenas tardes. Doña Carmen es natural de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia desde 1991, institución que preside desde 2014, siendo la primera mujer en ostentar este cargo. También es académica de la Real Academia Española desde el año 2000, donde ocupa el sillón en mayúscula. Entre 1996 y 2004 fue directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, desde donde coordinó y prologó Símbolos de España, que recibió el Premio Nacional de Historia de España en el año 2000. También fue consejera nata del Consejo de Estado. Entre 2007 y 2011 presidió el grupo Unidad Editorial y en 2011 fue nombrada cronista oficial de la Villa de Madrid. Es también miembro de la Real Academia Europea de Yuste. Doña Carmen fue también profesora de Historia de Su Majestad el Rey Felipe VI y tutora universitaria de Su Alteza Real Doña Cristina de Borbón. A lo largo de una carrera investigadora muy activa y prolífica, es autora de más de 200 libros. Además, ha realizado los catálogos de las exposiciones históricas de las que ha sido comisaria y ha colaborado en diversos programas de televisión como Mujeres en la Historia, de Radio y Televisión Española. Especialista en el siglo XVIII europeo y español, es una firme defensora de las humanidades, habiendo recibido numerosos premios y distinciones como el Premio Internacional Montesquieu en 1985 de Francia, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en 1995, Premio Valores Humanos 1996 del Grupo Correo de Comunicación, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Orden de las Palmes Académicas de Francia, Premio Julián Marías de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 2006 y en mayo de 2014, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos le concedió el título de Condesa de Gisbert por su brillante e intensa labor académica y docente. Es miembro de patronatos y consejos asesores de distintas fundaciones e instituciones nacionales y extranjeras, tales como Patrimonio Nacional, Museo del Prado, Consejo España-México o Foro Iberoamérica, entre otros. Y esto es solo un resumen de su currículum. Seguro que ahora podremos disfrutar de su conferencia. Y ahora el director del seminario dará paso a la misma. Muchas gracias. Una gesta española. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mis disculpas por un retraso, por un malentendido de horas, pero en fin, aquí estamos y es para mí un honor y un gusto estar hoy en la Fundación Universitaria y estar además con tan queridos amigos, José Luis, Cristina, Jaime y todos ustedes. Bueno, no os puedo saludar a muchos de los que conozco tan directamente y además buenos amigos míos. Para todos, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por estar hoy aquí.
No voy a entrar en detalles exagerados, puesto que tengo media hora. Quisiera mi reloj, eso sí. Bueno, uno prestado que me han dejado, para no pasarme y para no cansarles. Pero sí quiero hacer una exposición un poco sistemática de significaciones que creo que debemos retener de esta gran hazaña, de esta circunnavegación. En primer lugar, ya don José Luis se ha referido al informe oficial que hicimos en la Academia. Ese tema de por qué había ese ninguneo, podríamos decir, total del Cano y además del Cano de la propia España, que se iba a apuntar en la UNESCO la ruta magallánica como algo exclusivamente portugués. Hablamos, y lo tengo para el último momento, para que no nos lleve demasiado tiempo, puesto que en gran medida ha sido rectificado. El informe en la UNESCO sigue la petición, pero las autoridades y en general han hecho caso de ese informe oficial, que no solemos hacer más que en momentos bastante graves, como nos parecía este asunto. También hemos intervenido en el asunto de Hernán Cortés y López Obrador. En fin, una de las tareas que creo que tenemos importante en la Real Academia de la Historia, en este mundo de posverdades y falsedades, es precisamente reivindicar la verdad de los hechos. La verdad de los hechos con minúscula, que decía Hannah Arendt, que cuando la verdad de los hechos es sustituida por las opiniones, hay que echarse a correr. Y efectivamente ella se echó a correr de Alemania y nos ha dejado ese ejemplo y esa advertencia. Bien, como digo, eso lo dejo para el final, con un breve resumen que les he hecho de algunas que he procurado sintetizar. Y quisiera empezar por lo que ha mencionado don José Luis, la globalización. Esa primera globalización que se lleva a cabo gracias al descubrimiento por Colón primero y esta vuelta al mundo por primera vez. El concepto de globalización se asocia generalmente a una modernidad reciente, acaecida en estos tiempos. Sin embargo, esa primera globalización fue un fenómeno de orden planetario que surge precisamente a partir del siglo XVI con la expansión ibérica y en especial, vamos a ver, con la vuelta al mundo, y se consolida bajo la autoridad ejercida por la monarquía hispánica. Esto es importante porque es efectivamente, como se ha dicho, el comienzo de intercambios no solo de mercancías, sino de ideas, de todo tipo de objetos materiales e inmateriales, como mencionaremos, a escala mundial. Esto no tenía precedentes. Salvando distancias y descubriendo océanos y territorios ignotos, activó por primera vez las múltiples relaciones entre personas que habitaban en lugares tan lejanos entre sí. Una pequeña mención: Nápoles, Nueva España, Perú, Países Bajos, América desde California a Tierra de Fuego y Cabo de Hornos, los reinos peninsulares, las costas de África Occidental, las diversas regiones de la India y Japón, además de los territorios y mares asiáticos, desde los avistamientos de Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. Por primera vez es cuando el mundo se hace global. La monarquía hispánica precisamente se caracteriza, esto sería cuestión de alguna otra conferencia, por un carácter policéntrico. Esto es muy importante para entender cómo se puede consolidar y cómo se pudo mantener 3 siglos, y si contamos 1898, en algunos territorios, pues algo más.
ese policentrismo que implica que no hay un centro único. Cuando se estudia a fondo el 16, el 17 y el 18, nos encontramos que las mercancías, pero también los libros, las ideas, las ensoñaciones, incluso los delirios, desde luego los acontecimientos que pasan, están al mismo tiempo casi con un ligero desfase, pero no más de muy poco tiempo. Es sorprendente para la época. Suceden en Sevilla, suceden en Lima, suceden en Nueva España, es decir, se difunde por todas partes. La vuelta al mundo, como se ha dicho ya, cambió definitivamente la percepción de la Tierra y facilitó el conocimiento científico y empírico que se desarrollarían en continuos viajes e investigaciones, tanto de marinos, botánicos, científicos, religiosos, así como exploradores, aventureros, comerciantes, empresarios, buscadores de fortuna y fama. Toda una serie de hombres y mujeres que no hubieran podido existir en la historia sin esa hibridación entre el viejo y nuevo mundo. Nos gusta a los historiadores ya conocer todo este riquísimo vivero de exploradores, descubridores, aventureros, lo que llamamos gentes de brújula y espada. Es decir, a diferencia de otros expansiones territoriales o imperiales, los que iban a América en general no eran, como por ejemplo en la modernidad, ya en el siglo XIX y siglo XX, en ciertos países mandaban a delincuentes, por ejemplo a Australia, para que lo poblasen. Todo lo contrario, eran gentes educadas, y, como decía, tanto guerreros como estudiosos. Es verdaderamente una de las cosas más bellas que tenemos en este panorama. Al tiempo que que se desplazaban de un continente a otro, intercambiaban, como decía, mercaderías y ensueños. Lo hacían sus libros, sus obras de arte, sus objetos de lujo, de un otro confín distribuían conocimientos e idearios. Nombres como el Inca Garcilaso o Sor Juana Inés de la Cruz no son concebibles sin ese mestizaje de culturas. No hay un mestizaje, en la historia no hay ganancias absolutas, por lo tanto todo tiene un costo, pero el mestizaje que dio lugar a la génesis de una modernidad muy distinta y lejos de la visión funcionalista de raíz anglosajona, quería anunciar, en la que, sin embargo, en la cultura hispánica se formó una cultura, una manera de pensar el mundo diferente. Desde la monarquía católica, la monarquía hispánica era universalista e integradora, embrionaria de las estructuras del moderno estatismo protonacional, que se adelantó históricamente al Estado moderno racionalista y unitario del siglo XVIII y que duraría, como decía antes, más de 3 siglos. Ese adelanto nos costó caro, la reputación a largo plazo, en un momento de potencia. Ya sabemos toda la historia de la leyenda negra. Quizá lo peor fue que lo interiorizáramos los españoles. Pero entramos en el tema que esta tarde nos reúne. Si en 1552 el cronista Lope de Gómara, refiriéndose al descubrimiento de América, escribió que era la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, pero fuera de eso la mayor hazaña. La circunnavegación de 1519 a 1522 fue algo que nos sigue asombrando cuando la repasamos.
el viaje más largo y peligroso de la época y el de mayor éxito. Una palabra sobre los viajes por tierra y por mar en la época. La fascinación por los viajes siempre ha existido siempre en el ser humano, pero el sentimiento de más o menos peligros hace que haya épocas más viajeras que otras. Recuerdo a mi maestro Díez del Corral, muchos de ustedes conocido, que nos contaba muy bellamente cómo la mentalidad de la antigüedad era una mentalidad fundamentalmente marina. El Mediterráneo era como una continuidad para los griegos y los romanos, mientras que, por ejemplo, en la Edad Media, en un momento agrícola, esa mentalidad es una mentalidad terrícola. El mar se convierte en el mar tenebroso y solamente a partir de la Baja Edad Media empieza a cambiar esa actitud. Los cambios no quiero referirme más que brevemente a ello, pero recuerden que desde el Renacimiento del siglo XII las ciudades son las impulsoras de movilidad y a partir del Renacimiento se dispara el afán de novedad, de conocimiento directo, de avances técnicos y científicos, y esos viajes necesitan buenos barcos, necesitan una técnica, necesitan unos instrumentos para poder navegar, para poder la latitud y la longitud del mar poderla medir, unos cronómetros, hay toda una cosmografía importantísima en donde España y los países ibéricos, Portugal y España, son pioneros. Aquí llegamos a un poco el meollo de esta cuestión, porque efectivamente las grandes potencias marítimas son Portugal y España en ese momento. España va más allá por varios motivos, pero fíjense, para un poco tener en la cabeza el mapa de los descubrimientos y de verdaderamente la aventura impresionante que supone, en 1488 ya se rodeó el Cabo de Buena Esperanza por los portugueses. En 1492 es el gran descubrimiento de las Indias Occidentales. La magia de la India y del oriental siempre en Occidente desde antiguo. En 1498 se llegó por mar por primera vez a la India, por Portugal. En 1500 se describió geográficamente el Brasil. En 1513 se reconoció que América era un continente separado. En ese mismo 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico, que después llamará Magallanes. El lago español fue bautizado y se conoció durante más de 2 siglos con ese nombre. En 1519-1520, Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca. En 1519-1523, Magallanes inicia el viaje y descubrimiento del paso del Atlántico a lo que será el Pacífico, el Mar del Sur, y el Cano culmina con la circunnavegación y la primera vuelta a la Tierra. Esta circunnavegación llevó a su máxima expresión ese concepto de espacio global. Un concepto que se asienta por primera vez, es lo que consigue la vuelta al mundo. Lo que permite, por ejemplo, que un Erasmo pueda afirmar después que el mundo es la patria común. Lo que abre toda serie de incertidumbres y puesta en cuestión de creencias heredadas. Nadie se cae por el Polo Sur, como se pensaba. Los indígenas no son las tribus perdidas de Israel, etcétera, etcétera. Un montón de creencias y de más o menos ensoñaciones se pierden, se cambian por otras, por lo menos. Es lo que abre el mundo a la aventura, al placer de navegar, a probar fortuna y prosperar, a los imaginarios
de riqueza y fama, eso que hablábamos de las gentes de brújula y espada. Y es ese clima en el que se desarrolla esta vuelta al mundo. Muy sucintamente, algunos puntos. Primero, la importancia de encontrar un paso desde el Océano Atlántico al Mar del Sur, avistado en 1513, como decía, por Núñez de Balboa. Multitud de intentos que se hacen constantemente, van recorriendo hacia arriba y hacia abajo toda la costa para intentar ese paso sin conseguirlo. ¿Por qué era tan importante? Por algo que todos ustedes saben, encontrar un camino hacia la especiería, hacia las tierras de Oriente, al mar de China, el Cipayo o Japón, a la India, por ruta diferente a los portugueses. Los portugueses tenían ya su ruta trazada, tenían el monopolio bordeando África y a través del Tratado de Tordesillas, que es fundamental y que merecería casi un espacio solo para ello, porque el tratado supone que, para empezar, la expansión hispánica no fue, primero fue, a diferencia de casi todos los imperios y desde luego por citar el más célebre, el de Roma, fue primero la evangelización y luego la lengua, lo cual tiene sus ventajas y sus problemas. Es uno de los temas apasionantes que yo he tratado en otros sitios sobre cómo se conjuga la lengua común, el español, con las lenguas que se encuentran los descubridores y los exploradores al llegar a América. Pero no podía detenerme ahora. Hasta encontrar ese paso, no había certeza de que el continente americano no estuviera unido al Polo Sur por una masa de hielo o tierra, se pensaba, una terra australis incógnita, que según Aristóteles y el sabio helenístico Eratóstenes, que había defendido la esfericidad de la Tierra frente a las tesis tolemaicas y los cálculos del matemático Hiparco, se pensaba que había una masa que servía de contrapeso para evitar que la Tierra se diera la vuelta. Si el peso por Oriente era monopolio de Portugal, la expedición española pretendía completar lo que ya había ido a buscar Colón, que era el llegar a las Indias occidentales por Occidente. La esfericidad de la Tierra, todas las élites y clases educadas de Europa creían en ello, ya en esta era la hipótesis que mantenían. Lo de la Tierra plana pues quedaba un poco dentro de ciertas supersticiones y más bien a nivel más popular. En segundo lugar, quería resaltar la aventura de estos alrededor de 240, las cifras, 240 hombres en 5 naves. Algunos dan 237, 239, 234, tengan en cuenta que se embarcan sin excesivas garantías de retorno. Fue un viaje tanto de ida como de vuelta, que hay que diferenciarlos, lo vamos a hacer rápidamente, un viaje dramático y lleno de penalidades. La aventura más grandiosa de la humanidad se ha calificado. Hasta el viaje a la Luna en el siglo XX se ha comparado con ello, ¿no? Es una historia llena de avatares, de traiciones, de motines, de muertos. Resumiendo mucho, de esas 5 naves, recordarán la nave Santiago Naufraga en el estuario de Santa Cruz, de Argentina, la San Antonio, que era la más grande, con 120 toneladas, y la mejor aprovisionada, huye de noche en el estrecho de las 11.000 vírgenes cuando están ya cerca del paso de Magallanes, que luego será el de Magallanes. El 21 de octubre de 1520, la Concepción, la Trinidad y la Victoria, ya el San Antonio ha sido
ha desertado, dirigidos precisamente por un piloto portugués, Esteban Gómez, que convenció a los demás que no había salida y que debían retroceder. El hecho es que las otras 3 naves se adentran en ese escarpado estrecho que merecerá el nombre de Magallanes, y verdaderamente son unos valientes que navegan sin cartas de navegación en un mar desconocido, sin demasiadas provisiones. Es toda una gran odisea. Al naufragio de Santiago y a la traición, a la deserción del San Antonio, comandado, como decía, por Esteban Gómez, Estebao Gómez, que debieron pensar que nunca volverían los otros, se suma el acoso de los portugueses constante. Esto fue antes y después, en todo momento. Incluso hay noticias, cuando hable algo de Magallanes lo mencionaré, como Magallanes ya en Sevilla le tiene que poner una escolta el obispo Fonseca, al ser el vicepresidente del Consejo de Indias, porque había rumores de que se había enviado desde Portugal a gente para asesinar al propio Magallanes en el momento que se había pasado a la corona española. Los motines fueron muy duros. El motín que fue a la salida de San Julián fue durísimo. El problema con Magallanes desde el principio de la tripulación es grande. Magallanes, que es todo un personaje, yo les recomendaría, perdonen el inciso, que para estos personajes consulten nuestro diccionario biográfico electrónico. Son biografías maravillosas, es como si leyéramos una novela. La realidad supera la ficción, y Magallanes es uno de estos hombres de brújula y espada, un personaje verdaderamente impresionante en el que no podemos detenernos ahora, de familia noble. Su familia de origen borgoñón se había establecido ya en Portugal en el siglo XI, en 1095, y con buena educación, buen guerrero, que había había luchado mucho por Portugal en distintos sitios, tanto en la India como en Marruecos, en varios sitios, y que desde luego no puede perdonar al rey Manuel I que no acepte las condiciones que él le pedía. El hecho es que se crea ahí una enemistad y, como digo, incluso hay el problema de que desde el principio pues, se le tacha de traidor y se le persigue. Y, como decía Fonseca, le tiene que poner una guardaespaldas, una escolta para protegerle. Pero Magallanes muere el 27 de abril de 1521, cuando esta odisea, esta aventura ya por el Pacífico, el primer lugar en donde ya hacen unas paradas importantes es en lo que hoy conocemos como Islas Filipinas. En una de ellas, en Mactán, Magallanes se implica en una guerra entre líderes filipinos. Magallanes es un hombre imbuido de un profundo sentimiento espiritual y casi místico, de ser el responsable de la salvación de los indígenas, y por lo tanto se dedica a evangelizar, pero muere en esta lucha entre los propios indígenas, y es entonces cuando ya se hacen cargo otros capitanes. Primero Duarte Barbosa, que dura muy poco, le sucede Gómez de Espinosa, otro gran personaje que será
el que intente la vuelta a España por donde habían venido sin conseguirlo, ahora lo hablaremos, y el Cano, que se hace cargo del Victoria. La nao Victoria, que es la única que volverá, como saben ustedes, a Sevilla, a Sanlúcar primero y luego sube a Sevilla, volvió con la bodega repleta de especias. Y es importante que solamente con esa nave, solo con lo que ella llevaba, se financió, se pagó toda la expedición, todos los que habían puesto la financiación, que lo pusimos expresamente, no que he querido referirme a nuestro propio informe, que estaba muy detallado y que lo pueden consultar en la página web muy claramente. La financiación por eso es una empresa absolutamente española, castellana, española, porque la financiación la hizo el 75% de la financiación la corona española, la corona de Castilla, y el 25% mercaderes burgaleses y nada más. O sea que fueron todos, recuperaron sus dineros con muchos intereses, se pagó a todos los pobres, los 18 que llegaban absolutamente delgados, como nunca se había visto hombre, decían, y lo digo esto, o insisto en ello, por la riqueza que suponían esas especias. Hay una cosa, tengo que, como me suele ocurrir, y perdonen ustedes, traigo siempre más material del que luego se puede desarrollar. Pero sí quería insistir en que el marino vasco, la importancia del Cano, que fue ninguneado, por así decirlo, en las crónicas, que Pigafetta era el cronista de la expedición y era una persona adscrita, por así decir, a Magallanes. Magallanes fue un hombre también muy bien divulgador de sí mismo, por así decir, ¿no? La corte llevaba un criado malayo, llevaba un globo, y era un hombre que para la tripulación era un poco duro, un poco autoritario, y que por eso pues, hubo bastantes motines y bastantes problemas. Todo lo contrario del viaje del Cano, que fue mucho peor, fue mucho más duro, pero la Vuelta a España fue una heroicidad metiéndose por las aguas portuguesas en alta mar, con el peligro constante de la Armada. El Cano fue desde el principio maestre en la tripulación, entre los oficiales. Como nos han enseñado los marinos del Ministerio de Defensa, la función de maestre era muy importante, era literalmente el mando marinero dentro de la nave, porque el capitán era un cargo militar que no forzosamente, no necesariamente tenía que tener experiencia marina. El Cano sigue una política o tiene un trato totalmente distinto. Cuenta a sus hombres lo que va decidiendo. Un problema que hubo con Magallanes en la salida era que no contaba para nada con los capitanes de los otros barcos ni con ninguno. Es una actitud totalmente distinta. Ocultaba la derrota y, en fin, no hay ningún motín en el Cano. En la Vuelta a España, hay algo que dice Pigafetta, que no era amigo, como digo, de los españoles ni del Cano. Hay una frase que en la Vuelta de Victoria, donde está el manuscrito de Pigafetta, es patrimonio de la humanidad y bien merecido, porque
desde el punto de vista científico y de descripción, es una narración del viaje muy detallada y muy precisa, pero desde el punto de vista histórico hay bastantes omisiones o sesgos. Aún así, dice en una frase muy clara, hallándose la tripulación más inclinada al honor que a la vida misma, determinamos hacer todo lo que pudiéramos para para regresar a España. Esta insistencia de Pigafetta, que está en varios sitios, en esa tripulación aferrada al honor, es decir, anteponiéndose a la propia vida, es algo que merece la pena resaltar, porque el honor, como saben ustedes, remite al interior de la persona, a la dignidad, a la grandeza de espíritu, a la excelencia. Y la fama, que es también lo que quieren, remite más a lo que llamamos la proyección exterior, la honra, ¿no? El tener buena reputación. Pues bien, las motivaciones de estos tripulantes que iban en las naves, tengan en cuenta que de los 230 y tantos, 240, 2/3 eran españoles, eran procedentes de la península o procedentes de los territorios de la propia Hispana. Pero portugueses embarcaron 24, un número más o menos, es lo que dan los historiadores, y los demás pues eran marinos y marineros de distintos países, como se hacía en la época. Las motivaciones, por lo tanto, para llegar es importante, porque, como decía antes, ese sentido religioso es fortísimo, pero también el sentido de pertenencia a una comunidad, a un imperio, a la monarquía hispánica, y la lealtad al rey lejano, que siempre lo mantuvieron. En fin, la singladura del Cano está contada, y supongo que en el Congreso lo verán con detalle. El Cano se vuelve, una vez cargadas las naves, tanto las dos que quedan, entran 3 en el Pacífico, como hemos visto. Cuando llegan por fin, porque Magallanes, como ven ustedes, no llega ni a las Molucas. Es el Cano y es Gómez de Espinosa, otro gran personaje que merece la pena saber de su vida, que no podemos ahora detenernos. Son los que llegan a las Molucas, cargan los 2 barcos, porque en la Concepción tienen que astillarlo porque ya no hay marineros, está muy deteriorado y además no hay marinos ya, han muerto muchísimos en toda la travesía, y quedan como alrededor de 47, no llegan a 50, los que se embarcan con el Cano en el Victoria para intentar la vuelta, los que dan la vuelta al mundo, y salen de Tidore, y otros 60 aproximadamente se quedan en el Trinidad, que intenta dar la vuelta por donde han venido, pero ese tornaviaje hasta mediados del siglo XVI no se pudo hacer con garantías. De nuevo, nuestros cosmógrafos ahí son importantes, el padre Antonio de Urdaneta, porque fue Legazpi el que verdaderamente hace el trazo del tornaviaje ya para todo lo que será después, la carrera de Indias, el galeón de Manila, en fin, toda el gran imperio que se crea alrededor de toda esta travesía, pero no puede volver, le aprisionan al final los portugueses, que acaban quedándose naturalmente con todo lo que lleva el Trinidad, que estaba cargado hasta los topes de especias. Mientras el Cano, en una travesía de la muerte, le llamaron, en alta mar, con frío, con hambre,
cruzando todo el Índico, intentando no tropezar con los portugueses, con calores tropicales, intensos fríos, sin arribar. Era una hazaña que no podía, no tenía ni cartas de navegación, ni tenía tampoco lugares donde pudiera parar. Y doblan, como saben ustedes, el Cabo de Buena Esperanza, procurando no ser descubiertos, como digo, por los portugueses, y es una singladura verdaderamente terrorífica. Lo que llama la atención lo llama Fernández de Oviedo, que es la crónica, quizá la más profunda que podemos tener del viaje, escrita un poco después. Fernández de Oviedo le llama la atención la disciplina de la tripulación en unas condiciones verdaderamente límite, con el escorbuto, si hay momentos que no tienen ni agua ni alimentos. Por ello, al pasar ya el Cabo de Buena Esperanza, se paran en las islas, hacen una escala en Cabo Verde, donde también manda Elcano una chalupa con 12 hombres para conseguir alimentos. Tienen que engañar al gobernador, es decir, no decir que vienen de dónde vienen, sino que vienen de América. En el momento en que sospecha el gobernador y se dan cuenta que no es lo que parece, Elcano sale de estampida, los 12 hombres quedan prisioneros, no volverán a España hasta pasado 1526, pero les siguen guardando su recompensa, su parte de lo que habían ganado en la expedición. Pero estuvieron 5 meses sin tocar tierra. Todos los que aquí hay muchos navegantes que les gusta pueden suponer lo que podía ser esto. Y por fin, en esa parte emocionante que manda Elcano a Carlos I, que le comunica: dígnese saber, vuestra majestad, que hemos regresado 18 hombres con uno solo de los barcos que vuestra majestad envió bajo el mando del capitán general Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa vuestra majestad que hemos encontrado alcanfor, canela, perlas, clavo, azafrán, etc. Que ella se digne estimar en su valor, en su majestad, el hecho de que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partimos por Occidente, hemos vuelto por Oriente. Esta es la comunicación. Hay luego una carta bellísima que luego le escribe ya más despacio Elcano. Elcano fue recompensado. También una de las falsedades que circulan un poco es que no se les pagó como correspondía, no es verdad. Lo que pasa es que Elcano, al que además se le dieron todo tipo de honores, pero no el marquesado que quería, porque por política de la propia corte, pero realmente incluso a los que estuvieron prisioneros se les guardó su parte correspondiente. Leo, ya para terminar, en este problema que no podemos entrar, pero que, insisto, vean ustedes el informe nuestro de la Academia, donde está detallada la absoluta y exclusiva españolidad de la empresa, porque Magallanes renuncia, se hace súbdito de su majestad, está explicado detalladamente las condiciones, e incluso antes de salir un testamento, se casa en Sevilla, tiene un hijo, hace un testamento, crea un mayorazgo y pone como condición que no pueden salir de España. O sea que, vamos, de la península, que de alguna manera pertenecen a la corona. En ese problema de
de Pigafetta, que hablaba antes de la historia deformada. Hay que contar que además ese manuscrito de Pigafetta se publica después de su muerte en 1536, es decir, en un momento en que ya la monarquía hispánica es una potencia de tal calibre que es temida y envidiada por todas las potencias o por una parte de las potencias europeas. Pigafetta y Stefan Zweig, el famoso ensayo sobre Magallanes, también escrito como hacía todas sus cosas, como todos esos ensayos preciosos y biografías que conocemos muchos. Es un gran escritor divulgador que se basa solamente en Pigafetta y que construye una maravillosa ficción con algunos datos históricos, pero desde luego no fuera de lo que había sido la realidad. Y el acoso de los portugueses, que no para en ningún momento, y esto les leo simplemente una carta que escribe cuando está Antonio de Brito, que es un portugués, escribe al rey portugués Juan III, cuando hace prisioneros a todo este grupo que antes les mencionaba, de la Trinidad, en la que toca al maestre, al escribano y piloto, ya escribo al capitán mayor que será más servicio de V.A. mandarle cortar las cabezas que enviarlos allá. Detúvelos en Maluco, porque es tierra enferma, con intención de que murieran allí, no atreviéndome a mandárselas cortas, porque ignoraba si daría a V.A. gusto en ella. A mandárselas cortar, porque ignoraba si daría a V.A. gusto en ella. Escribo a Jorge de Alburquerque que les detenga en Malaca, que tampoco es tierra muy saludable. Y el propio Gómez de Espinosa, según explicó en la carta, también luego después al emperador, decía: los portugueses me tomaron las cartas de marear y libros de derrotear, y astrolabios y cuadrantes y regimientos, con todos los aparejos de pilotos, y más, señor, me tomaron de mi casa vuestra bandera real, la cual tenía muy bien plegada y cogida, la cual vuestra sacra majestad dio para ir a descubrir el dicho viaje. El viaje terminó y nos dejó toda esta serie de aventuras que, bueno, he intentado un poco transmitir, pero que merece la pena con tiempo seguir ese detalle que he omitido para no cansarles, de fechas, de los tramos de navegación, los apuros y realmente el juego de la vida que hicieron y que salieron de aquellos 234, los 18 que llegaron a Sanlúcar y a Sevilla, que fueron recibidos apoteósicamente, fue celebrado, y que cambiaron el mundo que conocemos. Muchas gracias. Cómo se nota donde hay ciencia y capacidad de comunicar y al mismo tiempo la humildad de conocer realmente los hechos que hacen posible, con un lenguaje sencillo, que todos hayamos podido adentrarnos en esta gran conferencia. Es un acto institucional de todo un curso y, por tanto, no tenemos las preguntas normales de otras conferencias, porque además puede venir doña Carmen cualquier otro día a hacer una tertulia sobre esto, porque tenemos ahora, dentro de un momento, la proyección del vídeo que se ha trabajado durante todo el curso aquí en Madrid, en Valencia, y que enseguida les voy a anunciar.
pero no sin antes decir que a la derecha de doña Carmen está, ya se ha dicho antes, doña Cristina del Prado, que junto a la dirección que llevo yo en el Congreso me ayuda a la coordinación general, y a mi izquierda don Jaime Olmedo, director técnico de la Academia de Historia, que nos ha facilitado muchísimo el trabajo del año y también la cercanía con doña Carmen. Quiero comentarles que mañana a las 10 en punto de la mañana sigue el Congreso, después de esta ponencia marco tan brillante que hemos escuchado, por don Marcelino González Fernández, numerario de la Real Academia del Mar, vicepresidente de la Real Liga Naval de España. Los cronistas de la expedición Magallanes y Elcano será el título de su ponencia. De 11 a 12, una mesa de expertos, la repercusión de la primera vuelta al mundo desde el punto de vista cultural, económico, social. El doctor Lucas Montojo, de la Universidad Francisco de Vitoria, don Óscar Donaire, historiador, el doctor Martínez Miguel, de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, y el filósofo don Juan Díaz, de la Universidad Católica de Valencia. A las 12 tendremos una pausa y de 1 a 2 y media otra mesa de expertos, dónde y cómo y quiénes cartografiaron y lo contaron. Don Ángel Sandel, almirante de la Armada, don Alejandro Klesker, académico correspondiente de las Academias de Historia Marítima de Chile y de Uruguay, don José María Blanco, secretario general de la Comisión Española de Historia Militar, académico de la Real Academia de la Historia, y por la tarde a las 4 y media el doctor Miguel Luque, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, están estudiando el tema, y a las 18 horas será el final, la conferencia de clausura, con el magnífico señor rector, doctor don Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abad Oliva CEU, del latín al malayo, las lenguas de la expedición Magallanes y Elcano, esas lenguas a las que ha hecho referencia doña Carmen. Y me van a permitir un inciso. Cuando doña Carmen ha hablado de las lenguas y la evangelización, me ha venido a la cabeza con una fuerza tremenda que llegan a una isla, una de las muchas islas que hay en las Molucas, y preguntan, ¿cuál es vuestro Dios? ¿Cuál? Porque llevaban a un señor que sabía traducirles desde el principio del viaje, entendía los idiomas, y aquellos contestan, nuestro Dios se llama Abba. ¿Cómo? Abba. Y se quedan impresionados acordándose de las palabras de Jesús en la cruz cuando llama a su Padre Dios, Abba, papaíto. Y efectivamente es una de las cosas, aquí hay un gran estudio, muchas tesis doctorales que se pueden ir realizando en torno a esto. Pues bien, el vídeo va a durar 7 minutos, pero antes pido tanto al realizador como a don Juan, que se encuentran aquí, que vengan un momentito y nos comenten, por favor, don Javier, don Juan, que nos cuenten un poco, porque ha sido muy costoso, una elaboración primero científico-histórica, teniendo en cuenta no solo el documento de la Academia, sino muchas más otras cosas, que nos cuenten un poquito cómo ha sido posible. Lo hemos trabajado los tres en conjunto, pero el realizador en concreto es don Javier, y don Juan, filósofo, ha hecho también posible toda la estructura de pensamiento. Escuchamos un momento. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, ha sido un trabajo que bajo la dirección y la iniciativa de don José Luis Sánchez pues nos propuso este desafío, ¿no?, de que hoy vivimos en la sociedad de la imagen, ¿verdad?, de la comunicación, y para llegar muchas veces a la gente, pues la palabra parece que nos cuesta, ¿no? Y bueno, nos propuso este desafío de hacer un vídeo breve, además tenía que ser breve, que de alguna manera transmitiese toda la riqueza de todas las cosas que se suscitan en este viaje. Realmente el desafío era impresionante, ¿no?, porque tiene muchas dimensiones: económica, cultural, cartográfica, náutica, astronómica, tiene todas las dimensiones. Y entonces, pues bueno, gracias a que contamos con un gran asesor y un gran productor creativo, pues que hizo una labor encomiable, pues pudimos en un breve espacio de tiempo, pues hacer este vídeo que les vamos a mostrar ahora. No voy a decir nada más, porque creo que lo bueno es que ustedes lo vean, que lo valoren por sí mismos, y que luego con toda sinceridad y con toda la cordialidad pues nos digan lo que les parece, y si a ustedes les parece que transmite un poco lo que es la esencia de esta gran aventura, pero que además reconfiguró la imagen del mundo y la reconfiguró para siempre, porque como dijo el rey Felipe VI, esto solo se hizo una vez, ya nunca más, nadie más podrá volver a circunnavegar la tierra como hicieron estos bravos españoles a inicios de la Edad Moderna. Pues nada más, les voy a dejar con mi compañero
Javier Peris, se define como createga, es un hombre de unas capacidades creativas y de una simpatía, como van a poder comprobar, maravillosa. Gracias. Hola, buenas noches. Yo no tenía ningún discurso previsto, pero bueno, lo único que quería era darle las gracias a don José Luis y a Juan y a la Fundación por haberme dado la oportunidad de poder demostrar la españolidad de esta expedición, porque bueno, habían noticias, hay comentarios de pues, lo que ha comentado antes doña Carmen, ¿no? Y bueno, era muy importante demostrar esta españolidad que realmente bueno, fue una hazaña, pues yo creo que más que a la Luna, a Marte, es muy importante. Y bueno, que espero que les guste el vídeo y nada, muchas gracias por la asistencia, y lo que para mí es muy importante es que podamos dar un aplauso a los 18 marineros que volvieron. Juan Sebastián Elcano. Primus circumdedistime. La primera circunnavegación de la historia. 1494. El Tratado de Tordesillas establece una frontera que divide al mundo y resuelve la disputa entre los reinos de Portugal y España por el control de los nuevos territorios y de la economía por el poder de la especiería. Se logrará descubrir nuevos pueblos como parte de la familia humana, adentrarse en una economía global, anunciar la fe católica a todos los que se encuentran. 1517. Magallanes es un gran marino portugués que, enojado con el rey de Portugal, emigra a Sevilla. Se nacionaliza español y jura lealtad a Carlos I. Contrae matrimonio con Beatriz Barbosa, hija de un importante oficial sevillano. Hace testamento a favor de su hijo Rodrigo, nacido en Sevilla, y establece que si éste muere sin descendencia, para que sus familiares portugueses puedan heredar, deben vivir en Castilla, españolizar su apellido como hizo él y llevar sus armas. En estos momentos se le considera un castellano más. Convence a Carlos I de que las Islas de las Especias pertenecen a la Corona de Castilla. Firman las capitulaciones en Valladolid, financiando la expedición con capital español. 5 naves parten de Sevilla a pesar de la gran oposición de Portugal, que intenta boicotear la expedición. Magallanes, tras sufrir una serie de contratiempos y motines entre la tripulación, logra encontrar el paso que une el Atlántico con el Pacífico, el Estrecho de Magallanes, uno de los principales objetivos de las capitulaciones. Gracias a unas condiciones climatológicas excepcionales, pueden navegar sobre estas aguas tan bravas, acaso como muestra de la acción de la providencia. La travesía resulta extremadamente larga. Sin alimentos ni agua, una nueva enfermedad empieza a amenazar la expedición: el escorbuto. 19 hombres mueren, otros 30 enferman. Son los primeros europeos que contemplan Filipinas. A los nativos se les ofrece la protección de la Corona de Castilla y abrazar la fe cristiana. Navegando siempre hacia el oeste y alcanzando las Molucas, queda confirmada la redondez de la tierra. Tanto en Cebú como en otras islas son muy bien recibidos. En Mactán no es así. Se ven abocados a un duro enfrentamiento contra los más de 1500 indígenas. Muere Magallanes defendiendo a sus hombres. La situación es bastante crítica. Juan Sebastián Elcano acaba tomando el mando. Por fin llegan a las Molucas, la tierra donde crecen las preciadas especias que adquieren por intercambios o trueque. Gracias a este hito, cambiará el control del negocio de la especiería. Estas tierras se unen al imperio de Carlos I. Elcano decide volver a España por el oeste, la ruta portuguesa, aun sabiendo del riesgo que conlleva esta decisión, huyendo de los portugueses e intentando no aproximarse a sus enclaves. Es el trayecto más peligroso de la inmensa travesía, tanto por los fenómenos naturales como por la necesidad de evitar las aguas portuguesas. Elcano será el primer hombre en dar la vuelta a la tierra. La fe cristiana se hace presente en todo momento, desde la oración y la Eucaristía.
alcanzan el Cabo de Buena Esperanza. Apenas quedan víveres, ni agua. Se ven obligados a permanecer durante 9 semanas, soportando terribles tempestades y enfermedades. Mueren 21 hombres. La desesperación de Elcano al ver la muerte próxima de todos sus hombres, por escorbuto e inanición, hace que decida jugársela y recala en Cabo Verde, territorio portugués. Son descubiertos al pagar con especias y emprenden la huida rumbo a España. La nao Victoria, con 18 maltrechos y famélicos marinos, llega a Sanlúcar con las bodegas llenas de una preciada carga de clavo que cubre por sí sola el coste de la expedición. En palabras de Antonio Pigafetta, cronista y uno de los supervivientes de la expedición: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522, entramos en la bahía de Sanlúcar. Juan Sebastián Elcano escribe una carta a Carlos I. Dígnase saber vuesa majestad que hemos regresado 18 hombres con uno solo de los barcos que vuesa majestad envió bajo el mando del capitán Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa vuesa majestad que hemos encontrado alcanfor, canela y perlas. Que ella se digne estimar en su valor el hecho de que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partidos por el oeste, hemos vuelto por el este. La circunnavegación de Elcano, fruto de una iniciativa mercantil patrocinada por la corona española, dio por primera vez a los cartógrafos, astrónomos y geógrafos de Europa una idea de las dimensiones de la Tierra. Confirmó la conexión de los océanos, propulsó la primera globalización, abrió nuevas rutas comerciales, permitió hallar nuevas culturas, descubrir enfermedades desconocidas, nueva fauna y flora, fenómenos naturales como el fuego de San Telmo o las nubes de Magallanes, y anunciar al mundo desconocido al dios del Logos, que hace desaparecer mitos y supersticiones. Fue un viaje duro y una navegación peligrosa, que iniciada por Magallanes y completada con la solitaria nao Victoria, logró, gracias a la pericia de Juan Sebastián Elcano y a la confianza puesta en lo esencial, realizar la primera circunnavegación de la historia de la humanidad. En honor a estas grandes hazañas españolas, Carlos I incorporó en el escudo de la corona el lema Plus Ultra. Desde entonces sigue estando presente en nuestra bandera.